Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. En ti se regocijan los que aman tu nombre. En ti se regocijan, Señor. Porque tú al justo bendecirás. Al justo bendecirás. Lo rodeará, porque tú al justo bendecirá. Con un escudo lo rodeará. En ti se regocijan los que aman tu nombre. En ti se regocijan, Señor. En ti se regocijan los que aman tu nombre. En ti se regocijan, Señor. Se regocijan los que aman tu nombre, en ti se regocijan, Señor. ¡Aleluya! En ti se regocijan los que aman tu nombre. Porque tú al justo bendecirá, con un escudo lo rodeará, porque tú, sí, Señor. En ti se regocijan, en ti se regocijan los que aman tu nombre, en ti se regocijan, Señor. En ti se regocijan los que aman tu nombre. Aleluya. Señor, porque tú
Cuando tú estés orándole al Señor, ora por la paz de Israel. Cuando tú estés orándole al Señor, ora por la paz de Israel. Prometió el Dios de Abraham. Sí, Señor. Prometió el Dios de Abraham. Aleluya. Cuando tú estés orándole al Señor, ora por la paz de Israel. Cuando tú estés orándole al Señor, ora por la paz de Israel. Prometió el Dios de Abraham acerca de Jerusalén. Bendeciré a los que te bendigan, ora por la paz de Israel. Prometió el Dios de Abraham. Aleluya. Los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová, como las águilas, sus alas levantarán. Aleluya. Correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán. ¿Por qué? Sí, Señor. Los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aleluya. Sí, Señor. Que te alaben los cielos, que te alaben los cielos y la tierra, y el mar nunca cese de alabar al que habita en luz inaccesible. Y su novia elegida en lo eterno y comprada con sangre en la cruz. Alabanza, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Que te alaben. Que te alaben los cielos y la tierra, y el mar nunca cese de alabar al que habita en luz inaccesible, al Dios sabio, adorable y mortal, y su novia elegida en lo eterno y comprada con sangre en la cruz. ¡Aleluya! Amén, amén.
y alaben los cielos y la tierra. Amén, amén. Y su novia. Amén, amén. Aleluya, oh aleluya, alabanza al digno Jesús. Alabanza al digno Jesús. Alabanzas al digno Jesús. Viene Jesús, qué glorioso es saber que de esta tierra nos vamos al hogar. Viene Jesús, qué glorioso es saber. Muy pronto, el Señor. Amén, amén. Y yo le espero con amor. Oh, si Él viene. Oh, si Él viene. Viene Jesús, qué glorioso es saber que de esta tierra nos vamos al hogar. Viene Jesús, qué glorioso es saber. ¡Gloria a Dios! Pronto veremos a nuestro Rey venir, con Él en gloria nos vamos a gozar. Y yo te espero con amor, en obediencia y oración. Oh, si Él viene. Oh, si Él viene, yo sé que viene a levantar a su congregación. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a Él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Bueno, en el nombre del Señor Jesucristo, Dios les bendiga y les guarde a todos aquellos que puedan oír o ver esta grabación. Soy la hermana Luisa de nuevo por aquí para compartir con ustedes las maravillas del Señor, las grandes verdades del Señor que Él nos hace participante a cada uno de nosotros. Quiero compartir este testimonio que que pueda ayudar a alguien que tenga temor de lanzarse al campo de batalla. Bueno, Dios es el mismo. Nuestro Señor Jesucristo es el mismo como obró allá en el principio, obra hoy. Y yo pues le puedo testificar de eso, y eso es lo que vengo en este momento a decirle, a compartir con ustedes, pues que tengo certeza de que Dios es el mismo porque lo he comprobado, experiencias que he vivido, y que voy a compartir con ustedes, pues una experiencia propia que la viví de verdad, y por eso les testifico de verdad con toda certeza que es así, pues que Dios me respondió de verdad, y no solamente eso, sino me respondió siempre que le clamo, Él me está respondiendo,
y me da la victoria, pues. Bueno, mi testimonio es el siguiente. Estando allá en los tiempos atrás, ya hace ya más o menos un tiempecito, cuando todavía los cultos eran el domingo en la mañana, el domingo en la tarde, bueno, un domingo por la tarde. Estos son detalles, pues. Cuando regreso a mi casa del domingo en la tarde, mi hija todavía no era cristiana, Joana, que con ella fue que el Señor, o sea, clamando por ella fue que el Señor respondió a mi clamor. Ella todavía no era cristiana y entonces, bueno, mientras yo para acá, para la iglesia, en el culto de la tarde, hizo para allá, no sé, porque por aquí creo que no pasó eso, pero todo era un propósito, pues. Hizo un fuerte viento, muy fuerte, que a ella le llevó el techo de su casa. Le llevó completamente, lo sacó de un lado y lo llevó y ella quedó pues completamente en el aire, pues ahí el techo estaba todo, láminas se partieron y eso fue un desastre, pues. Entonces, bueno, ellos corrieron a mi casa, llevaron de mi casa algunas tapas que habían y pudieron, pero como eran en la tarde y era día domingo, pues ellos no pudieron hacer muchas cosas, sino extender de nuevo el techo y sujetarlo con cosas pesadas, cosas así que pudieran más o menos sostener las tapas ahí. Y quedamos con esa inquietud cada vez que hacía un viento, una brisa, una cosa, pues ya estábamos preocupados porque, ay Señor, ten misericordia. Y así estamos, porque siempre uno le pasa algo y cuando medio arregla una cosa, bueno, ahí se queda y no acciona rápido para hacer las cosas como deben de ser. Bueno, así pasaron algunos días y ella, nada, que arreglaron, que pudieron sujetarse a su techo bien como debía ser, sino que seguía con sus cosas, con sus protecciones ahí de peso arriba y eso. Entonces, una noche, creo que fue para un viernes, para amanecer un sábado, en la madrugada, hace una tormenta, pero una tormenta de verdad terrible, con truenos, relámpagos y lluvia y viento. Señor, cuando yo me despierto, que eran como las 2 de la mañana, me despiertan los truenos que eran fuertes. Entonces, Señor, me acordé inmediatamente de ella, me pongo a orar, me arrodillo a pedirle al Señor misericordia cuando ya tenía ya un rato orando. Entonces me levanto y salgo a la puerta de la calle para ver, porque yo sentía en el techo de mi casa, sentía la brisa, que como chaparrones que pasaban y pasaban. Y cuando yo salgo a la puerta de la calle, Señor, eso fue un susto muy grande para mí, porque vi como la brisa batía los árboles, que casi las ramas pegaban a la tierra, pues de cómo se batía aquello. Ahí fue donde yo pude ver la brisa que estaba haciendo. Entonces yo levanto mis manos y digo, Señor, ten misericordia de mi hija, Señor, que tiene el techo ahí sin medio sujeto. Señor, ten misericordia, porque era la madrugada, imagínense y era plena lluvia, porque el primer viento que le llevó a su casa pues era solamente brisa, no había lluvia ni nada de eso, pero esta vez sí era con lluvia y era con todo, pues. Entonces, cuando yo estoy clamando al Señor, me baja inmediatamente la parte de la escritura donde los apóstoles, la tormenta en el mar los estaba castigando y entonces el Señor estaba durmiendo en la barca. Eso me bajó así rápidamente, y resulta que el día domingo en la mañana que pasó lo primero, pues ese día el Señor nos había hablado a nosotros de que nosotros teníamos la misma autoridad y que podíamos también hacer lo que hicieron los discípulos, porque para eso estamos aquí, para eso. Entonces eso bajó y me acordé inmediatamente de eso, y yo, bueno, me paré y reprendí que se alejara ese viento, que cesara la lluvia, con un algo que yo no lo puedo explicar, porque cuando la fe, que cuando el Señor va a hacer una obra, la fe no es la fe
con que nosotros nos movemos diariamente, todo el día. No, es una fe diferente. Ya yo lo he comprobado y he visto. Cada vez que yo puedo ver una maravilla del Señor, sé que no es la misma fe que se mueve en nosotros diariamente, para ir, para venir. No es la misma, es otra fe diferente. Y esa fe pues actúa. Cuando yo clamo y reprendo, bueno, lo hago y me regreso a mi cuarto y me arrodillo de nuevo. Cuando yo me arrodillo siento que van cesando los vientos, va cesando todo, pero hace un trueno que de repente usted diga, eso no lo creo. Pues yo sí lo creo porque yo lo viví. Ese trueno, cuando hizo, fue el último trueno de esa noche. Y fue tan terrible que yo lo sentí, lo palpé cuando entró por la ventana de mi cuarto y me habló directo al oído. Y me dijo unas palabras, pero yo en el momento no entendí. Yo dije, este trueno me habló, era lo que yo decía, me habló, pero ¿qué me dijo, Señor? E inmediatamente bajó a mi corazón una palabra y me dijo, soy yo para que veas que soy el mismo de ayer y de hoy, y que hoy obro tan igual como obré allá, así que ten confianza. Y con ese trueno se desapareció todo, eso fue inmediatamente, cesó la lluvia, cesó los vientos, cesó truenos y relámpagos, ese fue el último trueno, truenos y relámpagos, y aquello quedó que solamente se oían las corrientes del agua que iban por la tierra, pero no, por el aire ya no había nada. Y yo seguí dándole gracias al Señor por eso. En la mañana, cuando a esa hora ya eran las 3 de la mañana ya, cuando en la mañana cuando mi hija viene a la casa, yo le digo, pues le cuento. Y ella y el compañero, me dice, suegra, eso fue algo tan tremendo, eso se paró inmediatamente, o sea, que yo me quedé sorprendido, dijo él, porque fue algo que derretaba tan fuerte y de repente pasó y se fue por aquellas montañas y se fue por aquellos cerros que es para allá, para la parte de allá, por ahí se sentía que iba, porque a esa hora ellos estaban ni siquiera lo que hicieron, que se levantaron y prendieron las luces y se quedaron paraditos pidiéndole a Dios misericordia por lo que estaba pasando y sabían cómo tenían su casita. Pero gracias al Señor, el Señor obró inmediatamente, cesó el viento, cesó la lluvia, cesó todo y el ranchito no le pasó nada. Entonces ¿quién lo hizo? El Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque tomamos la palabra, yo tomé la autoridad por la gracia y la misericordia del Señor y aquellos vientos y toda aquella tormenta obedeció y se desapareció. Entonces, por eso quiero compartir con ustedes, quería compartir con ustedes todo esto para que tengan fe y tengan esperanza de que si ustedes se lanzan al campo y creen a Dios, porque lo que Él pide es que le crean, van a ser participantes también de estas grandes maravillas que el Señor ha hecho. Bueno, que Dios me les bendiga y me les guarde, que esto sea de una ayuda para cualquiera que necesite que su fe vaya creciendo. El Señor les bendiga, hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos ven y nos escuchan por los medios por los cuales es transmitido este servicio. Es un privilegio estar nuevamente con ustedes y compartir la palabra del Señor, que es la que necesitamos más que cualquier otra cosa en nuestras vidas. Recuerden, como ya hemos estado hablando anteriormente, la principal necesidad del hombre y de la mujer es de la palabra de Dios. Por eso dice la Escritura, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por la palabra de Dios, usted y yo somos salvos. Por la palabra de Dios, nosotros recibimos perdón de Dios. Por la palabra de Dios, usted y yo recibimos liberación para servirle y alabarle en esa libertad por medio de su Espíritu Santo que Él envió para que nosotros fuésemos llenos de su Espíritu Santo y libres de las concupiscencias de este mundo, para vivir vidas íntegras y rectas delante de sus ojos, delante de los ojos del Señor, como quienes estamos llamados a vivir para habitar un nuevo reino,
un nuevo lugar que Dios tiene preparado para nosotros. En este caso, ahora lo principal es el reino de Dios y su justicia para nuestras vidas, y lo que esperamos nosotros es vivir en un mundo muy diferente a este. Por eso estoy hablando de lo que Dios ya ha predispuesto, porque eso ha sido palabra suya, solamente se está esperando el cumplimiento de ello, y es ese cielo nuevo, esa tierra nueva, donde Dios es el que va a reinar sobre todas las cosas y nosotros podemos vivir en paz. Pero para ello, nosotros debemos aquí asegurar nuestra entrada allá. Y eso implica renunciar a las concupiscencias de este mundo, a los deseos, y agradar al Señor. Vivir conforme a la naturaleza divina que Dios nos ha hecho participantes por medio de su Espíritu Santo. Por lo tanto, si no tenemos el Espíritu Santo, no hay garantía. El Espíritu Santo es nuestra garantía de que vamos camino a la gloria. Por lo tanto, Dios no solamente tiene para nosotros a través de su palabra el bien espiritual para nuestras vidas, sino que también, pero de manera secundaria, en las cosas naturales que nosotros necesitamos, Dios también nos ha dado promesas. ¿Para qué? Para proveernos en el momento de necesidad, para sanarnos en el momento de la enfermedad, para ayudarnos en el momento del problema, para cualquier circunstancia adversa y cualquier situación en la que estemos pasando. Dios está dispuesto a ayudarnos, siempre y cuando tomemos en cuenta que nuestra principal necesidad es de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si usted quiere un bien de Dios, si usted quiere que Dios le bendiga, si usted quiere que le vaya bien, entonces aliméntese de toda palabra que sale de la boca de Dios. Viva de toda palabra que sale de la boca de Dios. Camine conforme a toda la palabra que sale de la boca de Dios, porque así usted y yo obtendremos lo que nosotros necesitamos y hallaremos la satisfacción plena para nuestras almas, y saber que a pesar de las circunstancias en las cuales vivamos, estamos bien. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Quizás tenemos falta de algunas cosas naturales, pero que lo principal, que es Dios en nuestras vidas, no nos falte. Si lo principal, que es Dios en nuestras vidas, no nos falta, entonces estamos bien. No como algunos piensan que porque tienen la alacena llena, porque tienen comodidades y tienen toda clase de cosas en lo natural y viven bien en lo natural, conforme a las cosas de este mundo, que no están mal, hablando de las que no están mal y las que podemos disfrutar de ellas. Pero si Dios no está en nuestras vidas, no podemos decir que estamos bien. Nos falta lo más importante. Entonces, esta edad, este último tiempo, el tiempo en el cual estamos viviendo, ha caído en un engaño, pensando que lo más importante es tener una comodidad aquí en las cosas de la tierra. Hay quienes miden su nivel espiritual por las comodidades que tienen en esta tierra. Es decir, que si no estoy bien, es decir, que si, en lo natural, que si me falta algo, si en un momento dado no tenemos alimentos como quisiéramos, si no tenemos carros, si no tenemos una buena casa, entonces eso quiere decir que estamos haciendo las cosas mal. Y no necesariamente. Así no se mide el nivel espiritual de nuestras vidas. Es cuánto de Dios tengamos en nosotros. Porque recuerden, hay quienes renunciaron a todo, y lo vemos en las Escrituras, renunciaron aún
a sus propias vidas en la tierra. Renunciaron a sus comodidades. Como decían los discípulos, Señor, nosotros le hemos dejado todo por ti. Ahora, ¿qué el Señor dice? En otras palabras y de manera resumida, tendrán su recompensa. Todo aquel que hace esto por la causa del Señor tendrá su recompensa. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que algunos tendrán que pasar por dificultades en cuanto a las cosas naturales, dificultades para obtener ciertas cosas, pero que no nos falte lo más importante, que es el Señor en nuestras vidas. Que verdaderamente sepamos que estamos haciendo las cosas bien y que estamos viviendo vidas rectas delante de sus ojos. Eso debe ser suficiente. Porque, como dice la palabra del Señor, que debemos buscar el reino de Dios y su justicia primeramente. Y lo demás vendrá por añadidura. Así que, por nada de las cosas de esta vida debemos estar afanosos, ni preocuparnos, porque Dios nos va a dar lo que nosotros necesitamos en su debido momento. Pero si hay algo por lo cual debemos preocuparnos verdaderamente, y ahí sí llorar y clamar en la presencia del Señor, y es por querer más de su Espíritu en nuestras vidas. Que su presencia siempre esté presente en nuestras vidas, para ser llenos de su Espíritu Santo, para estar bien con Dios a cada paso que damos. Saber que tenemos acceso a su presencia, no porque Él lo haya dicho, sino porque hemos cumplido el requisito que Él ha establecido para entrar en su presencia. Si tenemos esa libertad para entrar en su presencia porque estamos viviendo vidas íntegras y sinceras, entonces lo demás vendrá por añadidura. Y bueno, sin más preámbulo, quisiera que entremos en la palabra, aunque ya lo estamos haciendo, pero ahora vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Hebreos, el capítulo 10. Libro de Hebreos, capítulo 10. Vamos a leer desde el versículo 19 en adelante. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote, dice así, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro un momento y vamos a orar al Señor, nuestro Dios. Señor y Dios Todopoderoso, Señor Jesucristo, y te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor, que nos das de buscar de ti, Señor. Buscar de ti lo más importante, Señor. Porque ciertamente tú estás atento al clamor de tu pueblo. Tú estás atento, Señor, al clamor de los que te creen, Señor, y los que se allegan a ti en fe. Y Padre Celestial, hay muchas cosas que podemos pedir, pero hay una más importante, Señor, y es que tu presencia te presente siempre, en todo momento,
cada minuto de nuestras vidas, Señor, presente en nuestras vidas, Señor. Porque si te tenemos a ti, Señor, sabemos, Señor, que todo está bien. Y no es una manera, Señor, de pensarlo, Señor, o imaginárnoslo, una manera psicológica o por algún dicho que alguien dijo, Señor. No, Padre Celestial. Sabemos, Señor, que eso lo dice tu palabra, Señor, que si permaneciéramos en ti, Señor, y tus palabras permanecieran en nosotros, que pidamos todo lo que quisiéramos, Señor, y tú lo harás, Señor. Será hecho, Señor. Porque Padre Celestial, si tú estás en nosotros, pediremos siempre conforme a tu voluntad, Señor. Conforme, Señor, a lo que nos conviene. Conforme, Señor, a lo que nos edifica. Conforme, Señor, a aquello, Señor, que verdaderamente, Señor, es de provecho para nuestras vidas, Señor. Tú quieres, Señor, que por encima de todas las cosas, Señor, pidamos tu presencia, tu Espíritu Santo, Señor, que llene nuestras vidas, Señor, y que nosotros podamos, Señor, ser guiados por tu Santo Espíritu, Señor, porque todos los que son guiados por tu Espíritu son tus hijos, Señor. Padre Celestial, porque tú, Señor, así, Señor, lo quisiste, y te damos las gracias, Señor, por ello, porque sabemos, Señor, que no estamos solos. Tú siempre, Señor, quieres estar con nosotros, presente en nuestras vidas, Señor, presente en nuestro hogar, presente, Señor, en nuestro trabajo, presente, Señor, en la calle, Señor, cuando caminemos, Señor, presente, Señor, en todo lugar, Señor, donde quiera que estemos, Señor. Padre Celestial, tú quieres estar presente en nuestras vidas en todo momento, Señor. Juan Padre amoroso, Señor, por el bien de nuestras vidas, Señor, para guiar nuestros pasos en rectitud por amor de tu nombre, Señor. Padre Celestial, tú quieres, Señor, que viendo, Señor, el tiempo en el cual estamos viviendo, Señor, verdaderamente, Señor, aparejemos nuestras vidas, Señor. Padre Celestial, vivamos, Señor, vidas rectas, Señor. Nos preocupemos, Señor, por nuestra salvación, con temor y temblor. Y aquellos, Señor, que no han alcanzado tu salvación, que la alcancen, Señor. Tú quieres, Señor, que todo hombre, toda mujer proceda al arrepentimiento, Señor. Y Padre Celestial, cuán bueno, cuán maravilloso, cuán agradable es, Señor, tenerte a ti presente en nuestras vidas, Señor. Porque ciertamente, Señor, sabemos que vienen tiempos oscuros en nuestras vidas, Señor. Vienen tiempos difíciles, a eso es lo que me refiero, Padre Celestial. Y momentos, Señor, en los cuales, Señor, pareciera que fuera el momento de nuestra partida, Señor. Y queremos, Señor, decir así como el salmista dijo, Señor, que si anduviéramos en valle de sombra de muerte, Señor, no temeremos mal alguno, Señor, porque tu vara y tu cayado nos infundirán aliento, Señor. Que en el momento, Señor, cuando vemos, Señor, que muchos se levantan en contra de nosotros, Señor, por tu causa, Padre Celestial, tú dices en tu palabra que tú aderezas mesas delante de nuestros enemigos, Señor. Unge nuestra cabeza con aceite, Señor. Padre Celestial, nos das y nos preparas, Señor, lo necesario para nuestra vida, Señor. Padre Celestial, como nuestro sustento, Señor. Todo lo que necesitamos, Señor, porque a pesar de que el mundo nos rechace, a pesar de lo que nos rodea nos rechacen, Señor, tú dijiste que iba a estar con nosotros y en nosotros hasta el fin del mundo, Señor. Por eso el salmista concluyó, Señor, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días.
Padre Celestial, nosotros queremos experimentar esto a cada día en nuestras vidas, Señor. Cada paso que damos, Señor. Queremos, Señor, que seas tú, Señor, en cada momento, Señor. Porque sabemos, Señor, que momentos difíciles vienen, Señor. Pero queremos saber y tener esa seguridad que tú estás con nosotros, Padre Celestial. Que todo va a estar bien, Señor, no importando la adversidad, que tú estás allí, Padre Celestial, para consolarnos, para ayudarnos, para sustentarnos y no dejar que nuestros pies desfallezcan, Señor, y que nuestras manos, Señor, puedan agarrarse de ti, Señor, y poder mantenernos firmes, Señor. Qué bueno es, Señor, y qué maravilloso es, Señor, aquella herencia escogida que tú le has dado a tu pueblo, Señor, y que tú quieres que reconozcan, Señor, porque a pesar de las distracciones que ha habido en nuestras vidas por las cosas de este mundo, tú quieres que nosotros recordemos y sepamos y tengamos siempre presente que tú eres la porción de nuestra herencia y de nuestra copa, que tú sustentas nuestra suerte, que tú eres nuestra suerte. No necesitamos más nada, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, que nosotros, Señor, verdaderamente nos preocupemos, Señor, principalmente por nuestra principal necesidad, nuestra necesidad de ti, de tu Espíritu Santo, Señor, de tu presencia en nuestras vidas, Señor. Padre Celestial, porque sabemos que lo demás tú sabes de qué tenemos necesidad y tú nos has de proveer. No sabemos cómo, pero tú, Señor, tú siempre estás con nosotros y tú no nos desampararás, Señor. Y por eso el salmista decía también: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Padre Celestial, porque tú no nos desamparas, Señor. Tú siempre estás allí, Señor. En todo momento, en todas circunstancias, quieres estar allí en nuestras vidas, Señor, para que te reconozcamos, Señor, para que, Padre Celestial, busquemos tu rostro más que cualquier cosa en esta vida, Señor. Toma tú el control, el dominio, la preeminencia en este servicio, Señor. Habla tú y no yo, Señor, y aliméntanos con tu palabra, esa palabra viva, Señor, porque nuestra alma tiene sed de ti, Señor, sed del Dios vivo, Señor. Padre Celestial, ayúdanos, Señor, y revélate a cada corazón, y que nosotros, Señor, podamos, Señor, juntos terminar esta carrera, Señor, y al final decir, como dijo Pablo: he peleado la buena batalla de la fe. Padre Celestial, eso queremos, Señor. Nos encomendamos a ti. Bendícenos, Señor, porque te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, en esta oportunidad quisiéramos continuar con el tema que empezamos, y es sobre humildad y rendición. Hemos estado hablando en varias oportunidades, no sé cuántas partes hay, pero este es un tema que hay muchas cosas, enseñanzas que necesitamos, no para aprender simplemente, sino para vivirlo. Vivirlo no como una obligación o algo que, sí, básicamente como una obligación. No deberíamos verlo así como tomar algo que no nos gusta, no. Deberíamos entender que esto es lo mejor. Yo creo que debemos llegar en nuestras vidas a un punto de entender que lo que Dios nos pide es lo mejor. Por difícil que parezca, por difícil que sea, debemos llegar a esa comprensión. Dice la Escritura que todos seremos enseñados por Dios. O sea, que ninguno dirá, ven y conoce a Jehová, ven y conoce al Señor. No, porque todos seremos enseñados por Él. Y eso es algo que usted debe tener presente. Yo no le estoy enseñando a usted. Dios quiere enseñarle a usted. Y no porque digo que
a través de mí van a aprender. No, simplemente le estoy diciendo, deje que el Señor se revele a su vida por medio de lo que usted escucha, que es la palabra del Señor, y usted va a entender. Realmente lo que Dios quiere es que vivamos bien. Vivamos bien, no estoy hablando de comodidad en la tierra, eso tiene su lugar, pero no es, digamos, principal, eso es secundario. En este caso, lo que Dios quiere que usted y yo entendamos es la manera correcta de vivir. Porque recuerde, si nosotros dedicamos nuestras vidas a, como dicen muchos, a disfrutar y hacer y deshacer, haciendo todo tipo de cosas y aún hasta las malas cosas, cuando llega el momento difícil que a todos nos llega, cristianos, no cristianos, mundanos y cristianos, buenos y malos, a todos nos llega un momento difícil en nuestras vidas. Verdaderamente quisiéramos tener a quien recurrir. Y si usted no vivió una vida correcta y recta delante de los ojos del Señor, ¿a quién va a recurrir? ¿A quién le puede ayudar a usted? Solo Dios puede ayudarle. Solo el Señor puede satisfacer su vida en todos los aspectos y de manera que usted pueda vivir bien, correctamente. No queremos estar solos, queremos tener la mejor compañía. Y recuerde, la mejor compañía es el Señor en nuestras vidas. El Espíritu Santo en nuestras vidas. Es la mejor compañía que usted y yo podamos tener para todas circunstancias. Así que saber que tenemos el mejor amigo con nosotros en todo momento, todo lugar, en toda circunstancia. La vida que podamos vivir en este mundo va a ser satisfactoria. No porque estamos disfrutando de las cosas de este mundo, no. Porque estamos haciendo lo correcto. Porque tenemos a Dios en nuestras vidas y estamos viviendo correctamente conforme a como Dios dice en su palabra. Y aunque venga el mal y la adversidad, no temeremos porque Dios está con nosotros. Saber que Dios está con nosotros es algo que usted y yo debemos experimentar cada día y saber lo que se siente que Dios esté con usted y conmigo. Ahora, cada uno de nosotros en lo natural tenemos amistades y esto. Y hay una manera de siempre mantener nuestras amistades. Tenemos que tener cierto contacto con ellos, comunicarnos con ellos y ser un buen amigo para que podamos conservar esa amistad. Eso es en lo natural. En lo espiritual también se aplica. Nosotros tenemos que agradarle al Señor. Tenemos que hacer las cosas que a Él le agradan, porque de lo contrario, Él se aleja, Él no soporta ver el mal. Limpio eres de ojos para ver el mal, es lo que dice la palabra. Ahora, en este caso, Dios quiere que hagamos lo correcto. Dios quiere que vivamos vidas correctas. Entonces, sin más preámbulo, quisiera que entráramos en esta parte porque estamos hablando acerca de Mateo capítulo 5 de las bienaventuranzas y estamos hablando de que las bienaventuranzas son aquellas cosas que Dios hace por nosotros, los cuales nos hace sentir afortunados, felices y dichosos. Todo eso son como es sinónimo en cierta manera. Las bienaventuranzas son de Dios para nuestras vidas, son las que nos hacen estar felices, vivir vida satisfecha y decir, verdaderamente tengo una dicha, tengo la fortuna de tener a Dios en mi vida. Y estoy diciendo esto porque las bienaventuranzas, si usted lee Mateo capítulo 5 que habíamos leído,
Se tratan de todas aquellas cosas que son espirituales. No son naturales, sino espirituales. Saber que aunque nos vituperen, nos hagan mal por causa de su nombre, somos bienaventurados por ello. O sea, la bienaventuranza consiste en que tengamos parte o nuestra vida sea parte de Él o o estemos involucrados con Él, con nuestro Dios, con nuestro Señor. Nuestra bienaventuranza tiene que ver con tener parte de su reino en nuestras vidas, con tener su reino en nuestras vidas, tener acceso a en nuestras vidas, tener acceso a su presencia. Entonces, la bienaventuranza o lo que nos hace sentir dichosos, felices, en realidad tiene que ver con todas aquellas cosas que son espirituales y que tienen que ver con Dios, con el reino de Dios y su justicia. No sé si me entiende y espero que Dios les revele esto. Ahora, la bienaventuranza no tiene que ver con cosas naturales, porque si mi felicidad depende de que tengo un carro, ese carro, hoy lo tengo, mañana no lo tengo. Hoy está bien, mañana puede ser que no lo tenga bien. Entonces, cuando no está bien o cuando no lo tengo, entonces voy a ser infeliz. Entonces, ahí es donde está el punto. Si mi felicidad consiste en el trabajo que tengo, en el momento en que no lo tenga, entonces voy a ser infeliz. Entonces, Dios no quiere que nuestra felicidad dependa de las cosas pasajeras y temporales de esta vida, sino en las eternas en gloria. Por eso dice, hace tesoro en el cielo, que ahí la polilla y el orín no corrompen. Allí es donde tenemos que tener nuestra mayor inversión. Recuerden, por cosas de la vida tenemos que esforzarnos también en las cosas naturales, trabajar, mantener una familia, todas estas cosas, responsabilidades que tenemos. Pero recuerde que su mayor inversión debe ser el reino de Dios y su justicia. Porque la familia va y viene, el trabajo va y viene, el carro va y viene. Todo lo que usted pueda poseer en esta vida va y viene. Pero todo lo que tenga que ver con Dios y su palabra permanece para siempre. Por lo tanto, en eso consiste nuestra dicha, en que nuestro mayor tesoro está en el cielo, que nuestra mayor inversión está en el cielo, en el reino de Dios y su justicia. Toda nuestra mayor inversión está allí, o sea que morimos ahorita mismo, ya tenemos nuestro lugar apartado. ¿Por qué? Porque nosotros invertimos más allá que acá. Eso es lo que Dios quiere. Primeramente, buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Ahora, dice la palabra del Señor: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Ahora, dice que tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Recuerde que el tema es humildad y rendición. Humildad y rendición. Ahora, dice la Escritura, y también lo corrobora la historia, Dios, en tiempos antiguos, Él le había dicho a su pueblo Israel que construyera un lugar, un templo, un tabernáculo. Y era el lugar donde Dios habría de morar. Ese tabernáculo estaba constituido conforme a las instrucciones que Dios le había dado a su pueblo. Dice su palabra: atrio exterior, lugar santo y lugar santísimo. Básicamente, usted lo puede leer en el capítulo 9 y el versículo 6. Ustedes pueden ver cómo estaba constituido el templo, y ahí habla básicamente del lugar santo y el lugar santísimo. El atrio exterior lo habla en otras partes y en el Antiguo Testamento también. Entonces,
El atrio exterior era el lugar que estaba a la intemperie, no había techo. Llovía, caía la lluvia directo allí, el sol caía directo allí. Era como especie de, no sé, un patio, algo a la intemperie, un espacio abierto. Luego está el lugar santo, que ya tiene que ver ya con el tabernáculo ya adentro, y ese sí estaba bajo techo, el lugar santo. Allí, ese lugar, ya ahí es donde entraba, ya podía entrar la congregación y esto. Y bueno, ese era un lugar. Y estaba el lugar santísimo. El lugar santísimo era el lugar más adentro de ese tabernáculo. Estaba allí mismo, en el lugar santo, pero más allá. Y ese lugar estaba separado por una cortina. Una cortina lo separaba, una cortina gruesa, lo separaba. Y ese lugar santísimo se le conocía así. Y era el lugar, sabía el pueblo del Señor, donde la gloria de Dios, Dios, su presencia, bajaba allí. Bajaba allí. Y solamente los únicos que podían entrar allí era sumo sacerdote en ese lugar. El sumo sacerdote, una vez al año, no cualquiera, no el sacerdote, el sumo sacerdote. Había varios sacerdotes, pero solo el sumo sacerdote podía entrar en ese lugar. La congregación solamente podía estar después de ese lugar, o sea, en los lugares anteriores a este. El atrio exterior puede llegar, el lugar santo y así. Pero ya el lugar santísimo no correspondía ya a cualquiera, sino solamente el sumo sacerdote. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que solamente los que tenían acceso a la presencia del Señor era el sumo sacerdote. El sumo sacerdote en ese año era el que podía disfrutar de la presencia de Dios. Donde la gloria chequina, también menciona, la gloria chequina descendía allí, la gloria de Dios. Y era tal la gloria de Dios que lo que había en ese lugar, como el maná, como la vara de Aarón que reverdeció, la vara de Aarón que reverdeció siempre se mantenía verde. El maná siempre había allí y no se corrompía. Era un lugar donde el tiempo no era nada, básicamente, por causa de la gloria de Dios que estaba en ese lugar. Usted sabe que el tiempo corrompe las cosas en esta tierra por la situación o el mundo en el cual vivimos, pero en ese lugar el tiempo, la corrupción no tocaba lo que estaba allí adentro. O sea que la gloria de Dios, esa era la gloria de Dios que mantenía ese lugar. Y nada de lo que había allí se corrompía. Entonces solamente el sumo sacerdote podía entrar a la presencia del Señor, ese lugar santísimo. Ahora, si habláramos del templo del Señor en la antigüedad, podríamos ubicarlo en un lugar, bueno, se sabe, va por aquí, va para allá y ahí llega. Después sabemos que fue hecho ya el templo ya con Salomón, ya un templo más sólido, ya no era como una tienda, sino que ya era algo más sólido. Dios se lo permitió a Salomón y bueno, sabemos de Jerusalén y eso, el lugar donde está ubicado. Entonces, ese era el lugar de Dios establecido en la antigüedad. Ahora, sabemos que estamos viviendo ahora una nueva dispensación. Hubo un cambio de dispensación, ya que eso lo pueden ustedes leer en el capítulo 7, el capítulo 8 de Hebreos, de la necesidad, y el capítulo 9, el capítulo 10. Todo esto habla de la necesidad de un nuevo pacto. Eso fue el antiguo pacto, ahora era necesario un nuevo pacto, ya que ese antiguo pacto solamente cubría el pecado del pueblo, mas no lo quitaba. El que
practicaba digamos, este culto, solamente recibía el perdón de sus pecados, pero todavía sentía el deseo de pecar. Entonces cada año, cada vez pedían perdón por los mismos pecados. No había un cambio. Entonces, lo que Dios quería era de una vez perfeccionar a los suyos. Ese era el propósito de Dios. Pero con ese antiguo pacto, eso era la primera parte solamente. Y ese antiguo pacto, antiguo porque hay un nuevo, no perfeccionó al que se allegaba a Dios por medio de ese antiguo pacto. ¿Por qué? Por la debilidad del hombre y porque se basaba básicamente en el hombre. Era según el orden de Aarón, los sacerdotes venían según el orden de Aarón, pero era necesario entonces un nuevo pacto, un nuevo sacerdocio, según el orden de Melquisedec. Es lo que dice la Escritura en los primeros versículos de Hebreos capítulo 9. Era necesario que se levantara un nuevo sacerdocio, un sacerdocio perfecto, que no se basara en la debilidad del hombre, porque en la antigüedad venían sacerdotes, morían sacerdotes y se tenían que levantar otros en lugar de ellos y así. Ellos también, antes de ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo, tenían que ofrecer sacrificios por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Entonces, todo esto estaba basado en el hombre, en la humanidad. Entonces, por causa de la debilidad del hombre, por causa de que no podía mantenerse un sacerdote para siempre y los sacrificios no perfeccionaban, o sea, era necesario algo perfecto. Por eso, un nuevo sacerdocio fue necesario que se levantara en un nuevo pacto. Un nuevo pacto, el cual se levantó un nuevo sacerdote. Vamos a decirlo de esta manera, según el orden de Melquisedec, el sumo sacerdote de nuestras almas, Jesucristo mismo. Él se levantó como sumo sacerdote para ofrecer sacrificio, para ofrecer un sacrificio por su pueblo, para que una vez hecho ese sacrificio, perfeccionase a los que lo practicaran, a los que se acercaban a él mediante ese culto, esas ordenanzas, porque recuerden que todo esto era con el fin de limpiar al pueblo. Dios quería limpiar al pueblo, a su pueblo, de su pecado. Ahora, para eso Dios le decía que practicaran este culto en la antigüedad, pero ahora se levantó un nuevo culto, en un nuevo pacto, un nuevo sacerdocio, y este sacerdocio no ya basado en el hombre, sino basado en Dios mismo. Porque dice que este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, no tenía principio de día ni fin. Eso lo habla en Hebreos capítulo 7, hablando de Melquisedec. Dice, cuyo nombre significa rey de Salem y también rey de Salem, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Entonces estamos hablando de alguien eterno, alguien que no depende de la humanidad como pasó en el antiguo sacerdocio. Y recuerden, aunque este es un nuevo sacerdocio que se levanta, es el primero, porque fue al cual Abraham diezmó todo lo que tenía. Eso fue antes que se levantara el sacerdocio según el orden de Aarón. Entonces, este era el perfecto sacerdocio. Ahora, por medio de este sacerdocio, por medio del sacrificio que presentó nuestro sumo sacerdote, porque tenía que ser semejante al anterior. Un sacerdote está para presentar sacrificios. En este caso, esta no debería ser la excepción, como dice la Escritura,
en este caso, este nuevo sacerdote, Jesucristo mismo, se ofreció a sí mismo como el sacrificio por excelencia. Por eso Él fue también llamado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él sacrificó su vida para que por medio de su sacrificio nosotros tuviéramos el perdón de nuestros pecados. Y no solamente eso, sino que la vida que estaba en Él pasara a nosotros. Él siendo justo, murió por los culpables. Y además de eso nos traspasó su justicia por medio del Espíritu Santo, por medio del Espíritu que moraba en Él, para que ahora nosotros con su Espíritu ya no vivamos según los deseos de la carne, ni practiquemos el pecado, sino que vivamos vidas libres del pecado. Entonces, este nuevo sacerdocio nos convenía porque este era el que nos iba a libertar completamente del yugo, de las cadenas del pecado, para tener poder, para resistirnos en contra de los deseos de la carne que siempre batallan con nosotros. Los deseos, el pecado batalla siempre con la carne porque este cuerpo todavía en él habita el pecado por causa de que vino por vía del pecado. En maldad he sido, dice, formado, dice la Escritura, y en pecado me concibió mi madre. Nosotros fuimos concebidos por causa del pecado. Por lo tanto, todavía tenemos parte de él aquí. Pero Dios envió su Espíritu Santo para que por medio de su Espíritu Santo nosotros fuésemos libres. Libres del pecado. Ahora, libres del pecado nos da una gran ventaja que no teníamos antes en el antiguo pacto. Ahora, hombre y mujer pueden entrar al lugar santísimo. Antes solamente el sumo sacerdote tenía que ser hombre. Ahora, en esta nueva dispensación, todos podemos entrar y tener acceso a la presencia del Señor en nuestras vidas. Todos podemos disfrutar de su presencia, todos podemos comer del maná de su presencia, pero todo esto es ahora espiritual. Porque si hablásemos de un templo natural, un lugar natural donde Dios baja, entonces diríamos, usted se va por aquí, por allá y allí llega. Pero resulta ser que este lugar es espiritual, porque llegará la hora, dice la Escritura, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores Dios busca que le adoren, porque Dios es espíritu. Entonces, como Dios es espíritu, entonces el lugar donde Él mora es en espíritu. Entonces, ¿cómo nos allegamos a un lugar en espíritu? Si hablamos de un lugar natural, es fácil indicarle. Se le dice qué ruta va a agarrar y por dónde tiene que ir, a dónde debe llegar, la referencia y todo. Pero ¿cómo llegamos a un lugar que es espiritual? ¿Cómo llegar a un lugar que es espiritual? Bueno, allí es donde dice la Escritura. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hermanos y hermanas, el lugar santísimo, si hay un lugar santo o un lugar santísimo, no es porque el lugar, hablando de lo natural, sea santo no porque tenga algo que lo hace santo, no. Cuando hablamos de un monte santo, un lugar santo, solo existe un santo en este caso y ese es Dios. Entonces, el lugar donde Él bajaba, ese lugar se le llamaba el monte santo, el lugar santo o el lugar santísimo. Claro, si hablamos del lugar santísimo es algo más allá de lo santo, básicamente. Es algo más allá, lo profundo, es una manera de referirse
donde se puede tener más contacto directo con la presencia del Señor. Pero no existe monte santo, ni un lugar santo. Es Dios el santo. Lo que pasa es que ese lugar se llama así es por la presencia de Dios que está en ese lugar. ¿Por qué digo esto? Porque la iglesia de por sí no es santa. La iglesia es santa porque el santo vive en la iglesia, en su pueblo espiritualmente. Dios vive en medio de su pueblo. Nosotros llegamos a ser santos cuando Dios, el santo, vive en nuestras vidas. El santo mora en este lugar, entonces este lugar ya es un templo del Espíritu Santo y por lo tanto un lugar santo, básicamente, porque está la presencia del santo allí. Entonces no existe iglesia santa o un monte santo, es el Espíritu Santo en esa iglesia y en ese monte que lo hace santo. No sé si me entienden, no sé si me captan, pero esto es por lo que les voy a decir. Entonces, el lugar santísimo es el lugar donde el santo, 3 veces santo, habita. Entonces, ¿cómo llegar a un lugar que no es natural? ¿Cómo llegar a un lugar que no es físico? ¿Cómo llegar a un lugar que es espiritual? Y es donde mora el Santísimo, es donde mora el Santo. El 3 veces santo. ¿Cómo llegar a ese lugar? Bueno, cuando hablamos del lugar santísimo es el lugar donde Dios mora, donde Dios está. Dios es espíritu, entonces Dios habita en esa esfera espiritual. Y si nosotros queremos llegar y tener contacto con Él, tenemos que entrar en el espíritu. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo llegar allí? Y vamos a hablar un poco de ello y después lo vamos a desglosar un poco más en otra oportunidad. Pero fíjese, la Escritura nos da la clave. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones, mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Pero quedémonos con esto, acerquémonos con corazón sincero. Fíjese, para llegar a un lugar físico necesitamos nuestros pies para caminar a ese lugar. Pero como estamos hablando de un lugar espiritual, no nos sirven nuestros pies. Entonces, en este caso, tiene que ver con el corazón. Un corazón sincero. Un corazón contrito y humillado, tú no despreciarás, oh Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tiene que usted llegarse a Dios primeramente con fe y con un corazón sincero. Ahora, ¿cómo es esto? Ahí es donde entramos a lo que es la humildad. Es reconocer que no lo hemos hecho bien y que necesitamos de Dios. Que no podemos hacer las cosas bien por nuestra propia cuenta, sino que necesitamos del Señor. Pero ¿en qué se basa esa sinceridad? Recuerde que usted y yo debemos demostrarle a Dios que verdaderamente nos interesa entrar en su presencia, porque de lo contrario no podemos llegarnos a su presencia. Por eso, muchos tienen fe para sanidad, muchos tienen fe para ser libres de muchas cosas que lo cautivan, muchos tienen fe para que Dios les solucione sus problemas y verdaderamente pasa, pero muy pocos tienen fe para recibir a Dios en su vida, recibir el Espíritu Santo. ¿Eso es por qué? Porque realmente no están interesados en recibir el Espíritu Santo. Aunque Dios lo está dando, aunque Dios quiere darnos el Espíritu Santo más que nosotros de quererlo recibir. Dios está más interesado en darnos el Espíritu Santo que nosotros de recibirlo. Pero entonces, ¿por qué muchos no reciben el Espíritu Santo? Tiene que ver con nuestro corazón, tiene que ver con nuestra sinceridad, porque allí es donde tenemos que ir más allá. Porque en este caso, la fe se va a accionar en aquello que usted verdaderamente está interesado. Entonces el problema no es tanto de fe, el problema es su corazón. El problema radica en nuestra sinceridad.
Cuando hablamos en este caso del corazón, estamos hablando de la sinceridad. Si usted y yo somos sinceros, si usted y yo queremos, porque ahí está la voluntad del hombre. En esa parte, el alma es la voluntad del ser humano. Allí es donde salen las intenciones y los deseos. ¿Tiene usted la intención? ¿Tiene usted el deseo? ¿Usted quiere verdaderamente recibir el Espíritu Santo allí en su alma? Usted lo decide. Ahora, es difícil ser sincero. ¿Por qué es difícil ser sincero? Porque realmente duele ser sincero. Duele ser sincero. Porque tenemos que enfrentar aquellas cosas que nos avergüenzan, aquellas cosas que nos duelen. Ahora, ¿qué implica ser sincero? ¿Qué necesitamos nosotros hacer para ser sinceros? Desnudarnos en la presencia del Señor. Sí, Señor, a mí todavía me gustan las mentiras y yo no he querido dejarlas. Decir nosotros que nos gustan las mentiras. Ese es el primer paso para avanzar y dejar ese mal, reconocerlo. Señor, pero yo no quiero vivir así. Yo sé que las mentiras están mal y tarde o temprano eso me va a llevar a mi propia destrucción. Yo quiero, Señor, que tú me quites esto. Yo reconozco que soy chismoso o chismosa, me gusta eso, pero yo no quiero ser más chismoso ni chismosa. Yo quiero verdaderamente dejar eso. El primer paso es reconocer. Ese es el primer paso, no es todo, es el primer paso. El siguiente paso es verdaderamente usted estar convencido de que quiere dejar eso. Y para eso implica orar y pedirle al Señor que nos ayude. Pero hay que reconocer si nos gusta, que nos gusta. Pero entonces, Señor, quítame esto. Entonces el Señor nos ha de ayudar si estamos decididos. Señor, yo no quiero ser así. Y usted en la presencia del Señor puede experimentar aún que Dios le quite el deseo de hacer lo malo. Porque Dios puede hacer eso por usted y por mí. Pero si en verdad estamos interesados, si en verdad estamos reconociendo, si en verdad lo queremos hacer bien, es ser sincero delante de Dios. Ahora, sincero, vamos a ser más explícito todavía. Primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Primeramente y sobre todas las cosas, nosotros debemos buscar la presencia del Señor y recibir de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Es nuestra seguridad, es lo primero, es lo más importante. Nuestra alma es lo más importante, más que nuestro cuerpo, nuestra alma. Este cuerpo se desvanece, pero nuestra alma va a un lugar. Y necesitamos asegurar que ese lugar sea con el Señor. Y para eso nuestra alma debe recibir el Espíritu Santo. Pero para eso tenemos que reconocer que hemos hecho las cosas mal, que hemos pecado. Pedir perdón por ello. Dar los pasos que dice la Escritura. Si usted es alguien que no ha tomado decisión por el Señor, dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es lo que Dios da, es la dádiva de Dios. Dios da el Espíritu Santo. Por lo tanto, decimos eso y nosotros lo creemos. Pero ahora la pregunta está allí. Vamos a colocar las dos cosas. Cuando no tenemos comida, cuando no queremos que Dios nos provea los alimentos porque no tenemos alimentos, o queremos un buen trabajo, o queremos un carro, nosotros lloramos por ello. Nosotros lloramos cuando no tenemos alimento y le pedimos al Señor por alimento, le pedimos al Señor por un trabajo, le pedimos al Señor por una esposa, le pedimos al Señor por una casa, llorando. La pregunta es: ¿quién llora por recibir el Espíritu Santo? ¿Quién llora por
querer entrar más en la presencia del Señor? ¿Quién llora por querer ser libre verdaderamente del mal que lo está asediando? Verdaderamente, ¿quién llora por hacer lo correcto y agradar al Señor? Ahí están las dos cosas. ¿Por qué usted llora más? Usted puede decir, no, pero es que yo he llorado, pero ¿por qué usted llora más? ¿Por las cosas naturales de esta vida? ¿Por las cosas de este mundo? ¿O por las cosas del Señor? ¿Por entrar más en la presencia del Señor, acercarnos más a Él? ¿Por avanzar más en el Espíritu? Ahí tenemos que ser sinceros. Ser sinceros, porque nuestra actitud va a demostrar, nuestra actitud es básicamente el mejor cernidor o lo que va a identificar quiénes somos y qué verdaderamente nos interesa más. ¿Qué es lo que amamos más? Hay que ser sincero. Hay que ser sincero con el Señor. Señor, ciertamente yo he demostrado y yo reconozco que amo más las cosas de este mundo que a ti. Pero yo no quiero que sea así. Yo quiero verdaderamente tener una experiencia personal contigo que haga que eso cambie en mi vida. Yo quiero que el amor de este mundo salga de mi corazón y te ame a ti en primer lugar. Te ame a ti, solamente a ti, y que las demás cosas entren en segundo lugar en mi vida. Es ser sincero con el Señor. Porque si usted le está ocultando algo al Señor, si usted no quiere reconocer por miedo lo que usted crea, eso le va a impedir entrar a la presencia del Señor. Porque cuando no hay confianza entre dos personas para decirse las cosas, la falta de confianza es lo que impide el acercamiento completo de entre esas dos personas, por la falta de confianza. Pero si hay confianza, la confianza es lo que permite que haya un mayor acercamiento. Si hay confianza, si usted desarrolla esa confianza con Dios en la oración, en la sinceridad, en el reconocimiento, en la rendición, si usted y yo buscamos la presencia del Señor como reconociendo que es lo más importante en nuestras vidas y somos sinceros en la presencia del Señor, entonces va a haber cada vez mayor confianza al punto de que lleguemos a ser uno con el Señor. Que lo que más nos importe sea el Señor, que lo que más importe sea el beneficio de Dios en nuestras vidas, nuestro beneficio espiritual, el reino de Dios y su justicia. Ahora, ¿qué es lo que a usted más le interesa? ¿Qué es lo que usted más ama? Eso va a determinar hasta qué punto usted va a llegar en la presencia del Señor. Porque usted se llega a la presencia del Señor con sinceridad. Si usted le dice al Señor, yo te quiero solamente para que me bendigas mi hogar y me des un buen trabajo y me mantengas bien allí en comodidad. Bueno, Dios puede permitirle a usted vivir una vida cómoda y con un buen trabajo hasta allí. Porque hasta allí usted quiere que Dios esté presente en su vida. Yo quiero servirte, pero solamente en la iglesia y yo simplemente voy a cuidar los cultos, voy a pagar mis diezmos y mi ofrenda, voy a de repente de vez en cuando a cantar un especial, voy a orar y todo esto, pero hasta allí, porque hay cosas que yo también quiero hacer. Entonces, quiere al Señor hasta cierto punto y no lo quiere tener en su vida para estar todo momento, día tras día. No quiere tener el Espíritu Santo, solamente quiere vivir una vida religiosa para satisfacer su vida en un engaño de que está bien cuando no está bien. Está bien porque va a la iglesia, pero eso no es estar bien. Usted está bien si tiene a Dios en su vida, si usted tiene el Espíritu Santo en su vida. Por lo tanto, ¿hasta qué punto usted quiere que Dios esté presente en su vida? ¿Hasta qué punto usted quiere acercarse a la presencia del Señor? Hasta allí es hasta lo que da su sinceridad. Señor, yo no me conformo.
Yo no me conformo con vivir una vida religiosa y ir y venir a la iglesia y hacer las cosas correctas, pero yo sé que falta tu presencia en mi vida. Porque cuando estoy en el trabajo se me salen muchas malas palabras, muchas malas actitudes, y yo en realidad oro solamente es cuando estoy inclinado de rodillas en mi casa y en la iglesia. Pero en mi trabajo yo ni siquiera me acuerdo de ti. Yo quiero que tú estés presente en mi vida en cada momento, cuando camine en la calle, en todo momento yo quiero que tú estés allí. Si usted verdaderamente desea eso, usted desea esa cercanía con Dios, Dios se lo va a conceder. Todo depende de su sinceridad. ¿Qué es lo que usted verdaderamente más quiere? Entonces usted y yo debemos ser sinceros. ¿Qué es lo que nos apasiona más? ¿Qué es lo que más deseamos? ¿Qué es lo que más queremos? Eso es lo que usted va a conseguir, hermano y hermana. ¿Por qué usted no ha recibido el Espíritu Santo? Porque usted no lo quiere más que cualquier otra cosa. Usted prefiere otras cosas antes que el Espíritu Santo. Por lo tanto, eso es lo que le impide a usted recibir el Espíritu Santo. Entonces, quisiéramos que el Señor nos ayude en esto y podamos ampliar un poquito más este tema. Pero la manera de acercarnos a su presencia depende de si queremos o no. Y luego es que viene la certidumbre de fe. Ahora estar cierto de que si yo verdaderamente lo quiero y lo deseo, entonces lo voy a obtener. Porque yo lo quiero y lo deseo. Yo deseo la presencia de Dios en mi vida. Entonces ahí está la certidumbre de fe. Que si yo lo quiero y lo deseo, Dios dice que Él será hallado de los que le buscan. Entonces yo lo voy a recibir. Eso es todo. No se requiere años para recibir el Espíritu Santo. Se requiere muchas veces un minuto de su decisión, pero sincero. Entonces, bueno, el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Y bueno, vamos a orar. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos has dado, Señor, para oír de ti, Señor. Oír de ti, Señor, esa palabra, Señor, que es nuestra guía. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, Señor. Padre Celestial, que nos alumbre el camino para llegar a ti, Señor. Padre Celestial, que hay estorbos en nuestras vidas, Señor, que es lo que nos impide acercarnos a ti, que es lo que impide muchas veces que recibamos el Espíritu Santo, Señor. Por lo tanto, Señor, te pedimos, Señor, que sea tu presencia propicia a nuestras vidas, Señor, y tomando, Señor, esas decisiones que son tomadas en corazones sinceros, Señor. Padre Celestial, aquellos que deseen ser llenos de tu Espíritu Santo, Señor, que lo reciban, Señor. Padre Celestial, y si no son lo suficientemente sinceros, Señor, que haya la disposición de ser más sinceros, Señor, para poder allegarnos a ti en certidumbre de fe, Señor, queriendo, Señor, que tu presencia lo sea todo en nuestras vidas, Señor. Pero sabemos, Señor, que no podemos allegarnos a tu presencia, Señor, haciendo las cosas mal y viviendo cualquier clase de vida, Señor. Por lo tanto, Señor, que podamos vivir vidas rectas, vidas santas, agradables a ti, Señor, y que podamos allegarnos a tu presencia en libertad, con esa libertad que tú nos has concedido. Padre Celestial, en tus manos nos encomendamos, Señor. Que si hay alguno que no ha tomado decisión por ti, Señor, que este sea el momento en que tú, Señor, recibas su confesión de que te acepta como su único y suficiente Salvador personal, Padre Celestial, y que pueda desde ahora, Señor, caminar, Señor, hacia ti, Señor, y ser lleno de tu presencia, Señor. Sana al que está enfermo, Señor, liberta al que está cautivo, ayuda al que está necesitado de alguna cosa, Señor, que conforme a la fe de cada uno, Señor, lo reciba, Señor, reciba lo que está pidiendo en esta hora, y si alguno no tiene esa fe, Señor, necesaria, que tú seas fortaleciendo su fe, Señor, para recibir de ti, Señor, todo lo que necesitamos. Primeramente el bien para nuestras almas, Señor, y lo demás necesario para nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, Señor, por lo que has hecho por nosotros y por la palabra hablada, Señor, y que seas tú guiando nuestros pasos, guiando nuestras vidas, Señor. Siempre, Señor, en tus manos nos encomendamos y te damos las gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.